¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Así que muchísimas gracias por asistir. Este es nuestro cuarto capítulo, digo yo, ¿no? El cuarto capítulo de este ciclo que es de la Fundación, que llamamos Las Buenas Lecturas de la Fundación, ¿no? Un nombre que cuando pensamos con Mempo, bueno, él dijo, ¿cómo eran las buenas lecturas? Porque la idea es justamente que en todo este recorrido puedan visitarnos escritores y escritoras reconocidos de la Argentina, ¿no? Y sobre todo aquellos escritores y escritoras que todavía lamentablemente por ahí, al menos en nuestra zona, no son tan conocidos, ¿no? Aunque son muy reconocidos a nivel digamos, en términos literarios, ¿sí? Así que hoy, acuérdense que la primera fue Virginia Feynman, después lo tuvimos a Orlando Van Breda, después también la tuvimos en el encuentro anterior a Cecilia Solá, y hoy nos toca un formoseño en realidad, porque a Orlando siempre lo tomamos como formoseño, pero Orlando Van Breda, como ustedes saben, eso, está prestado, ¿no? Don Aledo siempre decía que él era chaqueñero, ¿no? Porque no nació en Chaco, pero todo el mundo creía que Aledo Riloni era de Chaco. Él había nacido en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Y también Orlando Van Breda no es de Formosa, vive en el Colorado, pero él es de Entre Ríos, ¿no? Así que por eso hoy es tenemos el primer escritor formoseño, que lo tengo acá, a Sandro Centurión. Para nosotros hace mucho conversábamos con Natalia, con Mempo y también con la gente que trabaja acá con nosotros, de traerlo a Sandro, porque siempre lo leemos. La verdad que es muy bueno lo que hace, y ahora se dio la oportunidad en el marco ideal de este ciclo de lecturas, ¿no? Así que Sandro, que es un joven, como han visto ustedes, un joven escritor, voy a contarles un poco quién es. Bueno, Sandro Centurión nació en Villa 213. Mira vos, yo la primera vez que escucho esa localidad de Formosa, en Formosa, Villa 213, después nos va a contar un poco dónde está. Es profesor en letras, es magíster en enseñanza de la lengua y la literatura, y también tiene un diplomado en escritura creativa. Entre sus diversas publicaciones más recientes figuran Yo también mateo a un Terminator, Julieta tiene un revólver, Bramido, en distintas editoriales. Sus cuentos y microrelatos han sido recogidos en numerosas revistas, libros y sitios web nacionales e internacionales. Yo de hecho traje acá varios de los que fui, todos me fuiste mandando con los años, y fui coleccionando lo que siempre generosamente me mandaste. Pero vos sabés que ahora, la última vez que estuve en Formosa, me vine con que otra amiga común me regaló, y me gustó mucho lo que leí, que hace tiempo escribió Orlando Van Breda sobre vos. Fíjense lo que escribió Orlando Van Breda. Sandro Centurión se maneja en el universo de las microficciones como un pez en el agua. Ya van a ver. Este parece ser su espacio escritural desde siempre. Sus brevísimos textos obtienen la mayor intencionalidad con la menor cantidad de palabras y provocan en el lector el asombro, el desconcierto, la sonrisa y la complicidad. Hay mucha información no dicha en lo que dice y sobre todo en lo que deja de decir. El vivo juego de la intertextualidad es una de sus características más personales. Y también, hace muchos años atrás, me había regalado también este libro, te contaba recién, Mario Lillo, otro escritor también muy conocido, ¿no? Que nos visitó también muchas veces acá. Y esta es una antología que también recopiló textos de Sandro, se llama Brevedades, Antología Argentina de Cuentos Breves. Y bueno, acá nombra autores y autoras contemporáneos muy reconocidos y consagrados en el género de la microficción, como David Nagmanovich, Ana María Shua,
Raúl Brasca, Luisa Valenzuela, Eugenio Mandrini, Eduardo Berti, María Rosa Lojo, entre algunos que cultivaron el género de la microficción. También Mario Lillo, Franco Baccarini, entre tantos autores muy reconocidos que cultivan este género, ¿no? Y a Sandro lo ubican, no sé si te acordás, que te ubican en la denominada generación blogger, porque cuenta que muchos escritores jóvenes, con la irrupción de las nuevas tecnologías, hoy parece ser que tenemos que decir tecnologías emergentes, ¿vieron? Ya no decimos parece ser nuevas tecnologías, sino tecnologías emergentes, comenzaron, digamos, a usar esas nuevas posibilidades para mostrar su escritura. Y eso me parece, ahora nos va a contar cómo comenzó Sandro esta experiencia con la microficción, ¿no? Así que es importante destacar, dice el libro, además, que la mayoría de los textos de este libro son inéditos en papel, aunque los textos de Sandro ya están publicados. Así que, Sandro, para nosotros es un gusto realmente tenerte entre nosotros, y la idea es que vos te sientas totalmente libre para hablar, contarnos y sobre todo leernos, porque la gente viene a escuchar lecturas sobre todo. Bienvenido. Bueno, gracias. La gente vino a escuchar. Lo genial de la microficción es que es breve. Tiene varias denominaciones. Yo utilizo la de la microficción porque de alguna manera es la que por convenio los que cultivamos el arte de lo breve en la Argentina acordamos llamar microficción. En otros lugares del mundo se llama minificción, en Europa microrelato, en los Estados Unidos short story, relatos relámpagos, en Chile creo que se llaman minicuento. Entonces, la microficción, más que un nombre, es un acuerdo, como para llamar a algo todo de la misma manera, si no es un del libro Yo también maté a un Terminator. Vamos a arrancar con una historia que justamente tiene que ver con el Génesis. Hay muchas historias que hoy hablaba Oscar de la cuestión de la intertextualidad, ¿no? Y de aquellos que escribimos, vinculamos o tratamos de conectar con el lector, sobre todo aprovechando los conocimientos en común que podemos encontrar rápidamente en alguna referencia. Entonces esta historia tiene que ver con eso. El primer atardecer. Ahí estaban Adán y Eva abrazados, mirando el sol ocultarse detrás de una loma. Era el primer atardecer después de la expulsión del paraíso. Caía la noche y se abrazaban fuerte. El miedo los embargaba por primera vez y solo se tenían el uno al otro. De espaldas al Edén, caminaron hacia el sol que se les escapaba, inalcanzable desde ahora y para siempre. Un viento helado irrumpió de golpe y les arrebató las hojas de parra que cubrían sus partes. ¿Acaso era el último despojo de inocencia y sumisión que les quedaba? Y así se fueron alejando con el culo al viento. Bien, así arrancamos. La microficción siempre es a veces ese golpe bajo, esa bienvenida a lo inesperado, por lo menos es ese intento de, ¿sí? Porque la brevedad, antes que nada, es un recurso, no una finalidad, ¿sí? Es la manera en que la historia encuentra para manifestarse
Entonces, la brevedad, por lo menos como la entiendo yo, no escribo para escribir algo corto. Escribo una historia y la historia se manifiesta en esa escena, en esa fotografía, en esa imagen, en esa palabra, en ese exabrupto. Desubicado o ubicado para representar algo que no está dicho, como lo plantea Orlando, sino que el lector tiene que encontrar. Por eso la microficción apela mucho a la complicidad del lector. Es apenas una palabra, es apenas una frase y 1.000.000 de silencios, pero silencios puestos de tal manera para que el lector pueda hurgar en ellos y terminar de construir la historia. Tremendo desafío, tremendo desafío. Por eso no todos los textos breves son buenos. Por eso cuando se empiezan a publicar el Puro Cuento, por ejemplo, las revistas, se publicaban como perlas encontradas en el mar, como objetos valiosos, objetos raros. Los primeros textos que se rescatan como textos raros. Borges y Bioy hacen una antología a la que llaman cuentos breves y extraordinarios. Entonces, lo interesante de un texto breve no es tanto que sea breve, sino que sea extraordinario en la construcción de la historia. ¿Qué querías saber? Siguiendo con la Gran Guerra. Este es un libro, es de lo primero que publiqué, y generalmente uno cuando lo primero que publica no es lo mejor, no es lo más mejor, pero tengo la bendición o la maldición que se publicaron como 2.000 ejemplares, una cosa así, 10.000, no sé cuánto, sacó la colección Cultura. La colección Cultura en Formosa hace un tiempo publicaba primeras ediciones de autores emergentes, entonces daba una mano interesante, una mano importante, y yo tuve la suerte de que publicaran este librito que tiene todos microrelatos, textos muy breves, está pensado, también los profes lo han tomado en las escuelas y demás. Es un texto que simplemente dice, también de Adán y Eva, ¿no? Adán, estoy embarazada. ¿Estás segura, Eva? ¿Es mío? Y ahí se termina la historia. El resto, queda... en esto se emparenta bastante la microficción con el chiste, con el humor gráfico, con la historieta, sin ser un chiste, porque la intencionalidad de la microficción varía, no siempre es el humor. El humor, como dice Van Bredan, está bueno cuando es un condimento, ¿sí? Y cuando la historia no... para poder contar chistes hay que ser gracioso, ¿sí? Podemos contar todos el mismo chiste y no todos vamos a lograr hacer reír. Entonces hay mucho también en la voz narradora de quien cuenta esa historia, en la habilidad para poder producirnos algo al resto. Sigo diciendo. Sí. Entre las cosas que decía, hablamos tomo lo que decía Oscar, de la intertextualidad. En la primera historia, la intertextualidad era con el Génesis bíblico, ¿no? Después, muchos de los textos que escribo, muchos de los que aparecen en este texto, se alimentan de la misma literatura, de otros textos literarios. Por eso es que la microficción tiene como muy buena recepción en los ámbitos de estudio y demás, porque es un camino iniciático para enfrentar otros textos que
que pueden ser más extensos que una simple microficción. Es un camino interesante para iniciarse, tanto como lector como para iniciarse como escritor. Hay quienes dicen que entre las versiones apócrifas del Quijote, una en particular resulta muy interesante, pues es Sancho Panza, un pobre campesino, quien enloquece y decide convertirse en caballero y sale a luchar contra molinos de viento. Va solo, montado en un burro, y en su primera y única aventura termina preso y lo dejan para siempre encerrado en una cárcel. También dicen que aquella versión del Quijote puede que no haya tenido mucho éxito. El campesinado no sabía leer, y para la España de la época era inconcebible e imperdonable que un pobre campesino siquiera soñara con ser un caballero. Algunos dicen incluso que Sancho Panza en realidad existió y que Cervantes lo tuvo como compañero de celda, y fue entonces que el campesino le contó su historia al escritor. Pero incluso a Cervantes le pareció un poco verosímil la historia, una locura. Tal vez por ello, en su versión del Quijote, el pobre Sancho Panza es solo un escudero, sin permiso para soñar por sí mismo o para enloquecer, hasta que no muera el señor Hidalgo. De la literatura siempre tiene que ver con dos o tres grandes fuentes de inspiración. Una es la misma literatura, y otra es la vida misma, ¿sí? Lo que nos pasa, lo que nos ocurre, lo que nos va haciendo. Entonces, de ahí salen esa génesis de las historias, ¿no? Vamos a ver algo totalmente distinto, sobre todo para compartirles esta idea de que el desafío para quien hace microficción es que cada texto sea único y distinto, ¿sí? No tener un montón de textos breves e iguales, idénticos. El gran desafío del arte en general es la originalidad. Entonces, en ese desafío uno va construyendo, en el caso de la literatura, las historias. En el arte de extrañar, Alfonso es el mejor capacitado, un especialista en la inefable tarea de extrañar amores imposibles. Su técnica es efectiva por lo simple y contundente. Primero, siente un nudo en la garganta, uno de esos que sostienen las anclas de los barcos, de esos barcos que suelen llevarse recuerdos y regresar con esperanzas. Luego, Alfonso agranda el pecho, lo hincha como si fuera un globo, esos globos que suelen escaparse de las manos de los niños, de los que revientan a lejos en la inmensidad del cielo, absolutamente solos. Por último, y recién entonces, ocurre el extrañamiento genuino y verdadero que solo lo padecen los que aman lo inalcanzable. Todo el cuerpo se le inflama y es como si tuviera un mar dentro, un mar de olas embravecidas por el viento, un viento que hunde barcos y arrastra globos, y es tan inmenso ese mar que corre dentro de Alfonso que de a ratos se le filtran gotitas de agua de mar por la comisura de los ojos. Hay un encuentro cercano siempre entre la microficción y la poesía.
hay esas hibridaciones permanentes o esa alusión, ese contacto ameno y beneficioso entre dos géneros que de primera mano podrían entenderse como distanciados, ¿no? La poesía y la narrativa, pero resulta que podemos contar una historia haciendo poesía, ¿sí? Entonces ese es el gran desafío, porque de última los géneros son definiciones conceptuales pensadas por los teóricos, más que por la necesidad de quien está creando una obra de arte. Sí, seguimos. Julieta tiene un revólver, ¿sí? Yo te ponderaba sobre todo la calidad de la edición, vos me contabas algo y me pareció también muy interesante, que el libro forma parte de la colección Gong, no conocía yo ese concepto, así que ¿querés contarme un poco sobre cómo nació Julieta tiene un revólver y qué podemos encontrar adentro del libro? Sí, esta es una edición que ya tiene unos años, pero todavía está en existencia, ¿no? Es de editorial Material Mensajero, es una editorial de la ciudad de Buenos Aires. Los amigos de Material Mensajero hacen básicamente historietas y se desafiaron. Se escucha bien. Sí, se escuchaba muy. Ah, ahí. Regián y Mosquito, puede ser ahí. ¿Ahí? Sí. Ahí. Bueno, les decía que los amigos de esta editorial hacen historietas y se desafían en un momento a incursionar en la microficción. Entonces se ponen a trabajar en esta colección que la llaman gong, como el sonido del gong, ¿sí? Porque creo que el simbolismo que tiene ese gong es el golpe de sentido que busca quien comparte una microficción, ¿no? Esa reverberación, porque decía, ¿cuál es la gracia de leer microficción? Si se termina pronto. O sea, vos te lees 3 líneas, ya está, la historia se terminó. No es como leer una novela. Si uno lee una novela te ocupa tiempo. Unos días, una semana, a veces hasta años, ¿no? Pero en el caso de la microficción, el desafío no es el tiempo ocupado en terminar de leer, sino en cuánto ruido te queda haciendo en la cabeza. Cuánto tiempo recordás la historia y cuántas veces volvés al mismo texto. Por eso la idea de reverberancia, ¿sí? Por eso la idea del gong. Y es una edición muy bonita en la que trabajaron los muchachos de Magia. La lectora de la colección Gong es una profe, Mara Laporte, que también es excelente. Para mí fue una muy buena experiencia porque fue la primera vez que trabajé con una editorial, con contrato y esas cosas, así que también eso es un dato. Bueno, les voy a compartir algo en el otro o en este de la verdad. Vamos, esta historia se llama El corazón de Rogelio. A Rogelio Mendoza no le latía el corazón, o mejor dicho, le latía distinto. La mayor parte del tiempo, su corazón susurraba una tonada parecida al lento transitar de un río. Pero había momentos en que cambiaba de música. Una vez, cuando lo asustó el fantasma de la vieja Azucena, el corazón le tamborileó desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. En la casa nadie pudo pegar un ojo por el sonido desacompasado que se le escapaba del pecho. O la vez aquella cuando le robaron su bicicleta colorada
El corazón le estuvo rugiendo por 3 días y 3 noches. Ni los perros se le acercaban. Ocurrió una vez que se ganó la quiniela con el 47 a la cabeza. El corazón de Rogelio, de puro contento, trinaba como un pajarito y era una fiesta verlo andar de un lado para otro. Los días de lluvia le chiflaba y cuando se iba al río pitaba como la sirena de un barco. Ahora, cuando el vino lo entonaba, había que escuchar cómo el corazón de Rogelio Mendoza te hablaba claro y sincero y te decía todas y cada una de las verdades de este mundo. La microficción, por lo menos la que a mí me gusta escribir en general, es narrativa, es decir, una narrativa que conjuga mucho de poesía. Y como hay narrativa, hay historia, y como hay una historia, hay personajes, como este Rogelio Mendoza. ¿Sí? Personajes ficticios, pero que seguramente ustedes encontrarán en esos personajes elementos, características, pensares, sentires de muchos de los personajes de nuestro lugar. Esta otra, Ramoncito el Frágil. Fue un accidente tonto. Ramoncito intentaba treparse a una silla para alcanzar la llave de la luz. Le gustaba de una manera especial encender y apagar las luces de la casa. Había logrado aquella hazaña en anteriores ocasiones, pero esta vez apoyó mal una de las rodillas y cayó al piso. Se hizo trizas el pobre Ramoncito. Sus pedacitos llegaron hasta la puerta del baño y toda esa tarde tuvimos que andar con la vista en el piso y en hojotas por si pisábamos algún fragmento perdido de Ramoncito. Desde que nació sabíamos que sería frágil. Igual mamá lo recuperó. Con la paciencia que solo una madre puede tener, lo armó como un rompecabezas. Además, ella era la única que podía saber dónde iba cada parte. Pegó todos y cada uno de sus pedacitos con la boligoma de Florencia y casi la deja sin pegamento para la clase de plástica de pegar tantos pedazos y pedacitos del pobre de Ramoncito. Ahora ya está bien, corre y salta como antes y mamá nos reta a todos si lo dejamos de vigilar aunque sea por un instante. Ramoncito es el más chico, el mimado de la casa. Todos lo queremos y lo cuidamos mucho para que sea grande y fuerte como su papá, que de seguro ha de ser un hombre muy fuerte, como dice mamá, y que no se rompa de balde como nosotros, que andamos dando lástima, dejando nuestros pedacitos por todas partes. El absurdo también es un elemento interesante para construir una historia, una microficción, jugar. Hay mucho de juego, hay mucho de intencionalidad lúdica, a veces por diversión. Yo siempre le digo a mis alumnos en el colegio o a los talleres cuando dicto, que para mí escribir es divertirse, para desmitificar un poco la imagen que se nos instaló del escritor romántico, el escritor sufrido, el escritor maldito, que sufre las penas del mundo, ¿sí? Y que solo puede escribir y no logra y está lleno de un bloqueo, y entonces cuanto más sufre mejor escribe. Esa imagen idílica que la recibimos del cine, ¿sí? O la idea del escritor que tiene una musa que le dicta y que parece un elegido por los dioses porque las musas se comunican solo, la imagen clásica, ¿no? A mí no me pasa.
paz, estaría bueno. Pero digo, yo cuando estoy mal, no escribo. Me pasó del 2020 y 2021. Creo que en 2 años habré escrito un micro relato en mi blog, y que encima se llamó La venganza del hisopado. Era la historia de un camionero que iba y venía, con todo el contexto que todos conocemos de pandemia. Y entonces le estaban haciendo en ese momento un hisopado de vigor y le salta el positivo. Y el tipo pobre dice lo que sería una cuestión, ya bueno, te tenés que quedar, pero el problema no era quedarse, que en ese momento estaba la onda de los contactos estrechos. Y sabía que una vez identificados los contactos estrechos, la policía iba a ir a caerlo a todo lo que él. Y entonces el tipo ahí se sintió por un instante un hombre poderoso. Poderoso y temiblemente vengativo, porque tenía en su cabeza una lista de gente que se la tenía jurada y que ese era el momento de pensar su venganza. Ahora la historia sigue, ¿no? Pero digo, y aún así, yo lo tomé por el lado del humor, porque digo, en ese contexto era muy difícil para mí escribir. Escribo cuando me siento bien. A mí escribir me entusiasma, me divierte, y trato también de que esa diversión la reciba el lector, pero no diversión, diversión en el sentido etimológico de divertir, que es divertir, dar vuelta la cosa, la realidad, la historia, mirando desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y esa es la gracia de hacer algo divertido. ¿Qué más? Yo pensaba, escuchándote, pensaba que en realidad a veces, hoy explicaba Sandro al principio, que a veces uno cree que porque es una microficción, un texto breve, puede ser un texto hasta insustancial, pasajero, etc., pero en realidad pienso que son textos desafiantes, muy desafiantes, porque el lector necesita tener lo que podemos llamar la contextualización para poder completar, ¿no?, esa brevedad. En el caso, por ejemplo, de los cuentos que están vinculados con las obras literarias, con personajes del cine, o con personajes, como en el caso particular de tu último libro, ¿no?, con seres de la mitología guaraní, por ejemplo, ¿no? Y ahí llegamos al Casi Lorison, ¿no? Que es el libro que está ahí, el Casi Lorison y otros cuentos con monstruos, ¿no? Y que me imagino que debe tener un derrotero muy interesante, sobre todo con los adolescentes, porque el tema del lorison, y en este caso, bueno, hay muchas historias y realmente muy desopilantes. El caso no contado de la lorizona, ¿no? Así que me gustaría que nos hablen un poco sobre esto y nos lean algunos cuentos que no son muy breves, ¿no? No son para nada. Son cuentos cortos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que a mí me decía un amigo, yo intenté escaparme de la microficción, sigo intentándolo. Entonces, hace un tiempo empecé a escribir una novela. La escribí en 2016, 2017, se titula Una foto con el presidente. Y me pasaron 2 cosas interesantes con esta novela, que también lo edita Macedonia, lo pueden encontrar en la página. Muchos de los libros yo lo edito con Macedonia Edición. Y con Una foto con el presidente, mi primer intento de escaparme de la microficción, entonces le doy a un amigo un amigo que escribe también, José Roldán, que me lo lea. Me dice, me encanta, dice, es tu estilo, me dice, es una microficción larga.
Y yo creo que es una novela. Sí, es una novela, pero es una novela. O sea, todo lo que tiene que ver con la impronta de la microficción, ¿por qué? Porque los capítulos son cortitos. Entonces, para novela, la novela clásica no entraría en el molde. Y entonces tiene muchos recursos de la microficción. Ese es un detalle, el primer intento fallido de escaparme de la microficción. El otro tiene que ver con el argumento de la novela. Yo en 2016, y acá me voy a hacer el maestro gurú, en el contexto histórico que estábamos viviendo en Argentina en 2016, puse a escribir esta novela e imagino un presidente totalmente loco. Totalmente loco. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y la otra cuestión que intenté también escaparme de la microficción fue con este libro que tuve la suerte de contar. Este sale dentro de lo que fue el marco de el acompañamiento que hizo el Fondo Nacional de las Artes en 2020 y 2021, cuando se frena toda la actividad editorial, ¿sí? Entonces hubo una serie de medidas que se hicieron desde el Fondo Nacional de las Artes para acompañar a las editoriales y a los autores con un apoyo para que no se frenaran, ¿no? Entonces me pedían un proyecto y yo decía, bueno, ¿cuál es el desafío? Sí, y me desafié a escribir algo pensado en un lector específico. Yo siempre lo que escribo, cuando uno empieza a escribir, escribe para uno. Eso es inevitable. Escribe lo que a uno le gusta, lo que le sale. Y después va afinando un poco el lápiz. Entonces, muchos de los libros míos están pensados para un lector adulto. ¿Sí? Ahora, este libro fue pensado en su génesis para un lector joven. ¿Sí? Desde el cuento madre, digamos, que es el Casi Lobizón, y después todos sus otros textos tienen como destinatarios reales a los chicos. Porque son además historias de chicos que viven situaciones paranormales en el contexto de la región. Entonces hay un traer las historias regionales antiguas o las heredadas culturalmente a un contexto más contemporáneo. Ese era el desafío que me había puesto. Y una investigación. Nosotros tenemos en Formosa mucha historia de la cuestión de los mitos guaraníes, pero no tanto de los otros mitos de los pueblos originarios, ¿sí? Que también tienen sus historias. El pueblo Com, el pueblo Uchi, el pueblo Pilar. Entonces hubo todo un trabajo de investigación para rescatar algunas historias y después convertirlas en ficción, porque son ficción, son historias de ficción, que utilizan esa base para construir una historia con el desafío de que sea interesante y que a los pibes les guste. Tremendo desafío. Les leo un poquito como para invitarnos a leer. De dos de las historias que son más o menos el emblema del libro, ¿no? Uno, el primero, el Casi Lobizón, que dice: me lo dijo así de una. Ignacio, me parece que soy un lobizón. No me dijo Nacho, como todo el mundo, sino Ignacio, porque como dice mi viejo, Pedrito González, es el mitaín más respetuoso de toda la escuela. Y la verdad que no tengo ninguna evidencia para demostrar lo contrario. Yo lo miré y aunque en ese momento pensé que era gracioso que Pedro, solo los adultos le dicen Pedrito, se creyera lobizón, en realidad me puse serio y hasta me asusté un poco, seguramente porque me tomó de sorpresa. Tendría que haberlo sabido, haberlo anticipado, pero se me pasó y una vez que sonó el timbre del recreo, hizo todo lo posible por apartarme de los demás. Cuando finalmente lo logró
y me llevó junto a la tercera columna del tinglado de la escuela, supe que ya era tarde, porque cuando a Pedro González se le mete algo en la cabeza, es muy, pero muy difícil hacerlo cambiar de opinión. Por si no lo dije antes, Pedro González es mi mejor amigo. No quiero que le pase nada malo y soy capaz de hacer cualquier cosa para ayudarlo. Según yo entiendo, todo empezó hará como 2 semanas atrás en la clase de lengua, cuando la maestra, la señorita Ramonita, que a pesar de tener más años que una momia, insiste en que le digamos señorita, pegarnos una fotocopia con un texto que hablaba sobre las leyendas del noreste argentino. Nos habíamos dispuesto en grupo los 4 jinetes del Apocalipsis, como nos llamamos a escondida de Ramonita, que si nos pesca con semejante sacrilegio, va a poner el grito en el cielo. Estaba yo, el burro por delante, Pedro González, el ahora autopercibido lobizón, Oscar Ramos, alias Palito porque es flaco como un alambre, y Beto Pérez, cariñosamente llamado el Dogo. Al principio, su sobrenombre era una cargada, para no decirle gordo derecho, porque Beto nos podía dar una paliza. Después, el apelativo cobró otra fuerza, y su nombre resultó parecido al nombre de un rey o de un dragón, y eso al gordo lo hacía sentir el amo de la escuela. Es curioso lo que pasa con algunas palabras. Uno las dice y se van repitiendo de boca en boca, y en ese viaje la palabra va adquiriendo algo así como vida propia. Deja de ser lo que era cuando alguien lo pensó por primera vez y empieza a ser otra cosa. Estoy así. Acompañando a ese primer cuento, no podía faltar la versión de la lobizona. Siempre me divierte discutir con Lorena. Desde que tengo memoria, venimos librando una batalla de intereses irreconciliables. Nos conocemos desde que su mamá y la mía se pusieron de acuerdo para llevarnos a la misma guardería. Y según dicen los testigos, porque yo tanto no me acuerdo, que ya en aquella época Lorenita, que de seguro era más simpática que ahora, me peleaba los juguetes. Me tocó tenerla a mi lado en la sala de 4 y en la sala de 5. Me sacaba la lengua mientras cantábamos picotero, me saco el sombrero, saludo a la maestra, ¿qué tal, cómo iba? Durante toda la primaria fue la típica chupamedia de la maestra. Siempre con el guardapolvo impecable, la mochila nueva, las colitas simétricamente alineadas y esa mirada de yo no fui. No dejaba pasar oportunidad alguna de mandarme al frente con los maestros. Cuando llegamos a sexto, ella fue la abanderada. Yo tuve que rendir matemáticas y lengua en diciembre. Ahora que ya estamos en la secundaria y somos grandes, yo pensé que todo aquello podía ser parte del pasado. Error. Muy por el contrario, su sed de sangre, de mi sangre, parece haber aumentado con los años. Ahora le ha dado por declararse abiertamente feminista. En lo particular, no tengo nada contra las chicas. Muy por el contrario, apoyo la causa en defensa de los derechos de la mujer. Y de seguro no tendría nada que decir si no fuera por el hecho de que estoy seguro de que Lorena solo se ha hecho feminista con la poca sana intención de jorobarme. Lo último fue una discusión sobre lo hizo. Yo y mi bocota tuvimos que hacer un comentario sobre la conocida leyenda local del Loiso. Aquella que dice que el séptimo hijo varón se convierte en hombre lobo. Ahí nomás, Lorenita se puso de pie. Se paró sobre el banco y dijo:
que no podía permitir que el patriarcado impusiera su modelo de dominación a través de una historia machista de raíces medievales. Lobizón, macho, siempre macho. ¿Y la lobizona? ¿Por qué no hablamos de ellas? Que han sido invisibilizadas por la historia y las leyendas que escriben los hombres para perpetuar un modelo de dominación y sometimiento. Me hacen reír. Lobizón. ¿Y de dónde salió el lobizón? ¿De un repollo? ¿De una cigüeña? No, compañeras y profesora, así dijo, y nos dejó afuera a los profesores de Caperucita. El lobizón salió de una lobizona. Y algo más que no lo quería decir, pero lo voy a decir. Hizo su famosa pausa dramática para captar la exclusiva atención de todos y ahí nomás se despachó con su documento de identidad. Yo, sí, María Lorena Bustamante, soy la 7ª hija en mi familia. Sí, profesora y compañera, soy una lobizona. Una vez más me ganaba Lorenita, me tapaba la boca. Me ganaba una batalla más de esa guerra íntima que librábamos desde antaño. Yo me quedé con la espina clavada en la garganta mientras ella se autocondecoraba con la estrella de la popularidad semanal y abanderada de las chicas de mi curso. Fue por eso, o fue un accidente, a esta altura del partido no estoy seguro, que me encontré días después con la información que me daría un arma infalible para enfrentar a la lobizona Lorenita, como era conocida desde aquel día de revelación. Estaba ahí, en una página de internet, a disposición de cualquier hijo de vecino al que acaso le importase semejante dato sobre la vida, orígenes, mitos y verdades de las leyendas de Noresta Argentina. El séptimo hijo varón será lobizón. La 7ª hija mujer será bruja. Estaba escrito, y no por un hombre, sino por la fuerza de la historia y la tradición milenaria. Aunque sospecho que si uno lo piensa bien, podría ser lo mismo. En fin, la cosa es que tenía en mis manos un dato que refutaba, aunque algo tarde, el argumento de Lorenita. Mi inefable amiga era una bruja. Eso yo siempre lo supe. Pero no solo era bruja por maldita y cizañera, sino que además era bruja por herencia, por maldición milenaria. Era la 7ª hija de una familia en la que no había varones. Al fin y al cabo, no éramos tan distintos después de todo. Yo era el 7º de 9 varones. Ella bruja, yo lobizón. Pero esto, ¿no lo sabía Lorenita? ¿Pudo acaso habérsele pasado por alto a alguien con la enormidad intelectual de ella estos detalles? No se le escapaba. ¿O acaso renegaba de su condición de bruja? Cuando pensé esto, no pude parar de reírme, sobre todo cuando luego leí que las brujas comienzan su transformación durante la pubertad. Esta transformación puede darse de muchas maneras. El carácter se vuelve irascible. Bueno, si en el campo semántico de irascible entra antipática e insoportable, Lorena empezó su transformación desde hace bastante. Se rodean de animales como gatos y lechuzas. No sé lechuzas, pero en la casa de ella hay más gatos que muebles. Y suelen aparecer granos en la cara, sobre todo en la nariz. Esto todavía no pasó, pero pagaría lo que sea por estar ahí ese día en primera fila y ver la reacción de Lorenita cuando se dé cuenta de que le botó tremenda verruga de bruja en la nariz. Porque si hay algo que es quisquillosa por su aspecto, es Lorenita. No les voy a mentir, es una chica muy bonita. ¿Acaso la más bonita en toda la escuela y del barrio y capaz
capaz que también de zonas aledañas. Se pinta y se maquilla todo el tiempo, se saca selfies y tiene todas las redes sociales habidas por haber. Yo la sigo y leo todo lo que postea. A veces le pongo un me gusta y hasta por ahí uno que otro corazoncito. Ella me contesta con algún sticker que me cuesta descifrar. El viernes pasado la encaré en el colegio. Esperé que en el recreo se separara de su creciente grupo de acólitos y me la animé de golpe. Sos una bruja, le dije sin más. Ella tardó en digerir el impacto de mi ataque. Giró levemente la cabeza como si sus movimientos fueran los dueños naturales del espacio circundante. Y me clavó sus ojos negros, enormes como un cielo de verano. Me retuvo la mirada por un tiempo cercano a la eternidad que emana de la felicidad inexplicable. Y luego se me acercó y estuve tan cerca que pude sentir la fragancia exquisita de su piel, de esa piel envidiada por la más fina de las porcelanas. Me extravié como Teseo en el laberinto de su boca y cuando finalmente me regaló una sonrisa, ya era demasiado tarde. Me sentí perdido en el más oscuro de los destinos otorgados por antiguos dioses mezquinos. No recuerdo mucho más. De a ratos se me nubla la memoria. Desde entonces, o acaso desde mucho antes, desde un tiempo inmemorial, mi suerte está echada. Lorena puede ser una lobizona, o una bruja, o lo que ella decida ser. ¿A quién le importa? Ella me ha hechizado. Soy su obediente esclavo. Estoy maldito o enamorado. Da lo mismo. Estoy atrapado en este amor imposible para siempre. No sé, ¿cuál es otro libro que puedes comentarnos? ¿Lo tenés ahí? ¿Quieres comentarnos alguno especialmente? Yo pensé en algún fragmento de la novela porque sí, es, ¿no? Escuchamos ya cuentos, cuentos breves, microficciones, y ahora vamos a volver seguramente con una de ellas, pero me gustaría que, aunque sea un fragmento de la novela, puedas compartirnos. Sí, bueno, esta novela, si les interesa, le escriben a la editorial, seguramente la consiguen. Yo traje para ofrecerles, está ahí en la biblioteca, este librito que estaba leyendo, El Casi lo hizo, que es el que tengo a disponibilidad, ¿no? El otro se consigue por la editorial, que lo pueden buscar en internet. Yo les contaba que esta es una novela policial. Una novela intensa que transcurre entre el enigma policial clásico y los delirios de una conspiración política nacional. Una historia sobre la política y el poder, y los misteriosos caminos que recorren los hombres y las mujeres en su búsqueda. Esa es más o menos la reseña de qué va la novela. Yo les anticipé algo, pero hay un personaje, el personaje principal de esta historia es Ángel. Como todo buen policial, comienza con un crimen. Y la tarea del lector es ir develando ese crimen. Entonces la novela arranca con la muerte de Ángel. Ángel es un viejo militante político de un lugar del exterior del país. Un militante político venido a menos, olvidado por las estructuras del poder y padeciendo también las consecuencias de ese olvido. La casa estaba oscura, pero la puerta estaba abierta. Esperanza probó la llave de la luz antes de entrar del todo. El foco de la sala seguía tan quemado como cuando había dejado la casa unas semanas atrás. El aroma a alcohol, vómito y excremento la detuvo en seco. En la penumbra vio a Ángel tumbado sobre la mesa del comedor. Era Ángel, no hacía falta verle la cara. Estaba como siempre, con las manos estiradas hacia adelante y la cabeza ladeada. Otra vez borracho.
pensó mientras se adentraba en la casa. Entró con los bolsos y lo ignoró como si ignora y tolera un zapato fuera del lugar. Fue a la cocina donde había luz y puso agua en la pava. Necesitaba tomar mate después del largo viaje y confiaba en que el mate traería a Ángel a su lado para poder decirle, no solo hablarle, todo lo que tenía dentro y necesitaba desahogar ahora que había vuelto. Porque al fin y al cabo había vuelto para quedarse, pero con condiciones que pondría sobre la mesa, la misma mesa en la que yacía tirado ese hombre, su marido. Mientras tanto recogió la ropa sucia de aquí y de allá, la llevó al lavadero y lo puso a funcionar el lavarropas. Fue a la habitación, tomó un par de camisas y un pantalón y terminó de cargar el aparato. Tal vez, mientras iba de un lado a otro, lo miró de reojo y tal vez hizo ruido intencionalmente para despertarlo y que notara de una vez por todas su presencia. Estaba segura de que no había nada fuera de lo habitual. Todo estaba como lo había dejado antes de irse. Revisó la heladera y adivinó lo que su marido había estado comiendo los últimos días. No quedaban latas de cerveza y la leche estaba cuajada. Un olor extraño impregnaba la casa. Lo había notado al principio, pero ahora se le hacía insoportable. En un momento de esa oscura madrugada, Esperanza regresó a la sala. Allí se encontraba la pestilencia que debía extinguir como si se tratara de un incendio. Fue solo entonces, cuando no había más por hacer en la casa, que Esperanza iluminó con la linterna de su teléfono el bulto pestilente que se había convertido en su marido y se dio cuenta de la pistola sobre el mantel y de la sangre que goteaba desde el borde de la mesa. Así arranca la historia, ¿sí? Es una historia policial, es una novela y el desafío va a ser conocer la historia de Ángel Villa. Le voy a leer un fragmentito muy cortito, estoy buscando. Me parecía interesante el personaje de Ángel Villa, era cómo él había llegado a ocupar espacios de poder político en su lugar, ¿sí? ¿Cuál había sido su estrategia política para consolidarse? Ángel Villa se dormía fácil y tenía un sueño recurrente. En el sueño estaba solo en medio de un campo, entonces escuchaba que aplaudían. Podía oír el aplauso de una multitud que gritaba y vitoreaba su nombre. Él levantaba los brazos, se reía y gritaba contento. Luego caía el viento. Era un viento fuerte, pero que solo soplaba sobre él. A nada más que a él parecía afectarle la fuerza de ese viento huracanado que quería arrancarlo de la tierra. Entonces comenzaba a aplaudir. El viento mermaba. Tenía que aplaudir para quedarse en la tierra. Aplaudía y aplaudía y aplaudía hasta que le dolían las manos. Le sangraban los dedos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir una pregunta, decir algo? O creo que para ir cerrando podemos elegir algunos textos más y vamos cerrando, ¿te parece? Bueno, arrancamos con microficción y vamos a cerrar con microficción. Hay un cuento, un micro, a propósito de lo necesario para hacer microficción. Dábamos algunos tips, ¿no es cierto? No solo para crear, sino también para leer. Que los mismos tips, cuando uno habla de microficción, tiene que ver también con qué se necesita para leer cualquier literatura, ¿sí? Digo, la intertextualidad no es algo que no ocurra en la novela o no es algo que no ocurra en el cuento o en cualquier otro tipo de género, pero en la microficción aparece condensada y por eso aparece con mucha más fuerza y mucha más evidencia. Lo último me parece que es interesante es la necesidad de cierta sensibilidad especial o cierta agudez de esa sensibilidad humana, ¿no? Este micro se titula Negrita, no te vayas. Negrita, no te vayas.
Si vos sabés que yo te quiero. Desde que nos vimos en el baile, ¿te acordás? Aunque todos te hablaban mal de mí, igual me diste bola. Porque nuestro destino era estar juntos, Melita. Nos enamoramos y ahí nomás nos fuimos a vivir juntos. Me quedé pensando cuál es a quién seguís o admirás de los autores que escriben microficción. ¿Tenés algún maestro, una maestra? Sí, yo más que maestro tengo culpables. ¿Sí? Yo siempre le digo hablando, vos sos uno de los culpables. ¿Sí? Campredano es uno, por lo menos en la región, uno de los grandes responsables, junto conmigo, de que un montón de gente se acercara primero al mundo literario y otro grupo de gente nos animáramos a escribir. Yo siempre tuve, a mí sí me gustó leer, por eso coincido con esa lógica que plantea Mempo de que para escribir hay que leer, es inevitable, ¿no?